Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda clase de la materia de física y matemática aplicada. En esta clase vamos a revisar el tema de funciones trigonométricas. Bienvenidos. Iniciamos. Las funciones trigonométricas son aquellas funciones que relacionan los ángulos de un triángulo rectángulo con las razones entre sus lados. Ya, estas funciones son bastante conocidas, ¿no? Pero de entre las más conocidas que tenemos son seno, coseno y tangente. Las tres son las más conocidas. Luego tenemos otras tres que no son tan conocidas como lo son la cotangente, la secante y la cosecante, las cuales son pues las inversas de las tres primeras. Esto podemos encontrar en la trigonometría y geometría analítica de McGraw-Hill. También tenemos por acá las funciones seno, cuyo símbolo es sin, y el ángulo alfa, que representa pues cualquier valor del ángulo. Entonces, la función seno nos dice de forma general cateto opuesto sobre h la hipotenusa. Coseno, de forma rápida, se representa con la letra, la palabra coseno, del ángulo cualquiera. Cateto adyacente sobre hipotenusa y pues la tangente de un ángulo cualquiera es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Más adelante vamos a revisar más a fondo las funciones trigonométricas, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a aplicar las funciones trigonométricas? Pues las vamos a aplicar en lo que son los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es un triángulo o es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado opuesto a ese ángulo se llama hipotenusa. ¿Ya? Entonces, por aquí tenemos varios triángulos rectángulos, como pueden observar, y también tenemos los elementos de un triángulo rectángulo, como lo son la hipotenusa, que es de color rojo, el lado más grande, los catetos, que están de color verde, ¿ya? Que son los que forman el ángulo recto, tenemos ahí en medio o entre los dos catetos, tenemos aquí al ángulo recto, donde se forma la L, digamos así, la L con los catetos, aquí tenemos el ángulo recto, cuyo valor es 90 grados. Y por lo general, o en la mayoría de las veces, este ángulo recto, ese cuadrito que tenemos aquí, donde está la L, viene pintado, viene de colores o viene de forma oscura, ¿no? Viene pintado, la mayoría de las veces, como aquí, en la esquina donde se forma la L, el ángulo recto, tenemos pintado dicho cuadrito, ¿no? Es para ubicar el ángulo recto, o de 90 grados. Los otros dos ángulos son ángulos agudos, es decir, cuyo valor o cuya medida va a ser menor que 90 grados. Es decir, que si el ángulo recto mide 90, los otros dos, la suma de los otros dos también van a medir 90. Es decir, si un ángulo agudo mide 30, el otro va a medir 60. O si un ángulo agudo mide 40, el otro va a medir 50, ya que entre los dos ángulos agudos también nos tiene que dar una suma de 90 grados, ya que 90 más 90 del ángulo recto nos da un total de 180. Y la suma de los tres ángulos de un triángulo cualquiera siempre es 180, ¿no? Dicho esto, vamos a continuar. Muy bien. Por acá tenemos un triángulo rectángulo, al cual le hemos nombrado ABC. Triángulo rectángulo ABC. Para darle nombre a un triángulo rectángulo, ubicamos letras mayúsculas en las esquinas o en los ángulos. Por aquí tenemos el ángulo A mayúscula, esquina izquierda, ángulo B, letra B mayúscula en la esquina superior, y el ángulo C mayúscula
en el ángulo recto, ¿ya? El ángulo más grande o el ángulo de 90. Por lo general, no es una regla, pero por lo general, la última letra de las que nombremos al triángulo la vamos a ubicar en el ángulo recto. Es decir, por acá podemos poner A, por acá B, pero siempre al ángulo recto le vamos a colocar la última letra, en este caso la C. Lo mismo pasaría si ubicamos las letras X, Y, este vendría a ser la Z, ¿no? Entonces, triángulo, rectángulo, ABC. Eso con los ángulos. Ahora, todo triángulo, incluido el triángulo rectángulo que estamos observando, tiene tres ángulos y tiene tres lados, ¿no es cierto? Hablando del triángulo rectángulo, tenemos dos catetos que están aquí, los que forman el ángulo recto, y tenemos el lado más grande, la hipotenusa. También reciben nombres, y esos nombres son las mismas letras que los ángulos, pero en minúsculas, y están ubicados frente a cada ángulo. Es decir, si acá en la esquina tengo el ángulo A, el lado o el cateto que está al frente va a ser el lado A. Si por acá tengo el ángulo B, en la parte superior, el lado que está al frente, en este caso el otro cateto, va a ser el lado B, pero minúscula. Y finalmente, la hipotenusa es el lado más largo o el lado más grande y está frente al ángulo recto. Si el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, es el ángulo más grande, pues con mucha razón el lado que está al frente es el lado más grande y ese es la hipotenusa y lleva el nombre de la letra C, pero minúscula, ¿no? Entonces, no olvidemos. Los lados tienen las mismas letras que los ángulos, pero en minúsculas y están ubicados frente al ángulo que lleva la misma letra, pero mayúscula, ¿no? La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo y se ubica al frente del ángulo recto. Listo. También por acá tenemos las 6 funciones trigonométricas en función de este triángulo rectángulo. Aquí vamos a repasar un poquito. Entonces tenemos por aquí seno, función seno, del ángulo alfa o del ángulo A, podemos poner aquí, ángulo A, en este caso ángulo alfa es el mismo. Y tenemos por acá, ¿a qué es igual el seno o la función seno? La función seno relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa o dividido para la hipotenusa. Entonces, volvemos acá al gráfico. Nos ubicamos en el ángulo alfa y aplicamos la función trigonométrica. Seno. El seno dice cateto opuesto, que es el cateto o el lado que está al frente de dicho ángulo, opuesto al frente. Frente del ángulo alfa tenemos el lado A o el cateto A. Entonces tenemos cateto opuesto a sobre la hipotenusa que en este triángulo está representado por la letra C. Entonces, seno del ángulo alfa, cateto opuesto a sobre hipotenusa C. Y listo, hemos encontrado la función seno. Vamos ahora con la función coseno del mismo ángulo. Coseno del ángulo alfa, de este ángulo de aquí, es igual. Dice el cateto contiguo o cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, nos ubicamos en el ángulo alfa y el cateto adyacente o contiguo es aquel cateto, aquel lado, que está junto al ángulo que estamos trabajando o con el que estamos trabajando. Entonces, el cateto que está al lado del ángulo alfa es el cateto B. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a B sobre la hipotenusa, que siempre va a ser C en este triángulo. Por eso, coseno de alfa igual a B sobre C. Por otro lado, la tangente de este mismo ángulo alfa va a ser igual, o dice que es igual, al cateto opuesto sobre el cateto contiguo o adyacente. Entonces, el cateto opuesto es el al frente, el A, y el cateto adyacente o contiguo es el B. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa es igual al A
sobre b. Y esas son las tres funciones trigonométricas principales o las más importantes: seno, coseno y tangente. Ahora, tenemos aquí en este ejemplo las otras tres funciones: cosecante, secante y cotangente. ¿Ya? El orden no importa. Lo que sí importa es que tenemos que conocer que estas tres funciones son las inversas de las tres principales. Es decir, la cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. ¿Por qué decimos inversas? Porque si ustedes se dan cuenta, la función cosecante es lo mismo que la función seno, pero al revés. Por eso tenemos que cosecante de alfa es igual a c sobre a. Y el seno dice a sobre c. Entonces, invertimos los valores y tenemos la cosecante. Lo mismo con la secante, es la inversa del coseno. Si el coseno es b sobre c, la secante es c sobre b. Y lo mismo sucede con la tangente, con la cotangente, la cual es la inversa de la tangente. Si la tangente es a sobre b, la cotangente va a ser b sobre a. Pero no se incomoden, ya que con lo que más vamos a trabajar son con las tres funciones principales: seno, coseno y tangente, ¿no? Continuamos. Ahora, una vez que tenemos conocimiento sobre las tres funciones trigonométricas, vamos a aplicarlas. Vamos a escribirlas en función de los lados de este triángulo, pero que ya tienen números o tienen valores. Entonces, las funciones trigonométricas dependen del ángulo con el que estemos trabajando. Para este ejemplo, tenemos el ángulo alfa o el ángulo A. Cuando no tengamos valores, ponemos A. Y cuando nos dé un valor, o en este caso un símbolo, trabajamos con ese dato. Tenemos el ángulo alfa y de este ángulo vamos a hallar seno, coseno y tangente, pero utilizando los valores numéricos. Tenemos 5, 12 y 13, ¿no? El 13 vendría a ser la hipotenusa, ya que es el lado más largo. El 5 va a ser el cateto y el 12 va a ser el otro cateto, ¿no? Los catetos forman aquí el ángulo recto. Ahora, de estos dos catetos, el cateto opuesto es el cateto que está frente al ángulo con el que estamos trabajando. Si tengo aquí el ángulo alfa, aquí en la esquina superior, el cateto opuesto va a ser el que está al frente, o sea, 5 centímetros. Y el otro cateto, pues obviamente va a ser el cateto adyacente o contiguo, el 12, ¿no? El que está junto al ángulo con el que estamos trabajando. Y listo, una vez dicho eso, vamos a proceder a escribir las funciones trigonométricas del ángulo alfa en función de los lados de ese triángulo, ¿no? Tenemos por acá seno del ángulo alfa, seno de este ángulo. Recordemos que el seno dice cateto opuesto, que es 5, por acá tenemos 5, sobre la hipotenusa, que es 13. Y entonces, seno de alfa es igual a 5 sobre 13. Y listo. Vamos por acá al coseno. Por acá, el lado derecho del color celeste, coseno de alfa, ¿no? Coseno del ángulo alfa, el coseno nos dice que es igual al cateto adyacente, al contiguo, el que está aquí al lado, que sería 12, sobre la hipotenusa, que sería 13. Entonces, por acá tenemos coseno de alfa igual a 12 sobre 13. Pasamos ahora a la tangente. Tangente del ángulo alfa. Recordemos que dice la tangente. La tangente nos dice cateto opuesto, que es 5, sobre el cateto adyacente, que es 12. Por lo tanto, tenemos tangente de alfa igual 5 sobre 12. Y una vez que tenemos las tres funciones trigonométricas principales, podemos hallar las tres funciones inversas simplemente cambiando el orden de los valores, ¿no? Invirtiendo el orden de los valores, recordando que la cotangente es la inversa de la tangente. Si la tangente es 5 sobre 12,
la cotangente será 12 sobre 5. Vamos con la secante. La secante es la inversa del coseno. Si el coseno es 12 sobre 13, la secante será 13 sobre 2. Y por último, la cosecante es la inversa de la función seno. Si el seno es 5 sobre 13, la cosecante será 13 sobre 5, ¿no? Y de esa forma hallamos las funciones trigonométricas del ángulo alfa en función de los valores de los lados. Por el momento no hacemos ningún cálculo, pero a continuación vamos a resolver un triángulo rectángulo aplicando las funciones trigonométricas y con valores numéricos. Para ello vamos a necesitar una calculadora científica donde podamos hallar las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, así como las funciones inversas a estas, ¿no? Continuamos. Por acá tenemos ya un pequeño ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde tenemos que resolver un triángulo rectángulo. ¿Cómo resolvemos un triángulo rectángulo? Pues, para que un triángulo rectángulo esté resuelto completamente, tenemos que hallar todos los valores. Es decir, tenemos que tener o encontrar los tres ángulos y los tres lados. Todos deben tener números o valores, ¿no? Por aquí tenemos el triángulo ABC, mayúsculas en las esquinas, triángulo ABC, y también tenemos los lados. Lado A o cateto A, que no tenemos, cateto B, que tampoco tenemos, y por acá sí tenemos la hipotenusa, que nos da un valor de 5. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a observar qué ángulo tenemos. Tenemos por acá el ángulo B, que mide 34 grados. Cuando tenemos los valores en los ángulos, ya no ponemos seno de B ni seno de A, sino que ponemos seno o coseno o tangente del 34, del valor que nos dan. Para este caso, ¿no? Tenemos 34. Entonces vamos a usar las funciones seno, coseno de 34. Ahora, ¿cómo sabemos qué función trigonométrica vamos a usar? Pues vamos a observar nuestro triángulo. Recordemos que la función trigonométrica de un ángulo relaciona dos lados, ¿no? Un cateto con la hipotenusa o los dos catetos, si trabajamos con la tangente. En este caso, para encontrar el lado B, vamos a ir por aquí, vamos a usar la función trigonométrica seno de este ángulo de 34. Seno de 34. Colocamos seno, sen, el símbolo sen, de 34, colocamos el número y ponemos igual. Y recordamos lo que dice la función seno. El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que es el que está al frente. Opuesto de 34 es el lado B. Ponemos acá arriba B. Sobre la hipotenusa, que en este ejercicio es 5. Colocamos los valores, ¿no? Colocamos 5. Entonces nos queda seno de 34 igual a B sobre 5. Tenemos aquí nuestra función trigonométrica. Ahora, esta función escrita, seno de 34 igual a b sobre 5, nos sirve para encontrar uno de los valores que tengamos aquí, aplicando una regla de 3. ¿Cuál es la condición para usar esta regla de 3? Es que tenemos que tener dos valores de los tres que hay aquí. Este del lado izquierdo es un valor, la b es otro valor y el 5 es otro valor. Tenemos 3, de los cuales nos falta uno, nos falta la b. Y aquí se aplica la regla de 3. Cuando nos falta un valor de los tres, podemos aplicar la regla de 3 despejando, ¿no? O aplicando los productos cruzados. Por lo cual, esta b que no conocemos pasa al lado izquierdo, por eso está acá b igual, y los otros dos se van a multiplicar del lado derecho. Por lo tanto, b es igual a 5 por el seno de 34 o seno de 34 por 5. ¿Ya? Pero tendrán cuidado al momento de usar la calculadora.
Por lo general se pone primero el número 5, seguido de seno de 34. Cerramos un paréntesis en la calculadora y ponemos igual. La calculadora nos arroja un valor de 2,79. Es decir, que el valor del lado B es 2,79, ¿no? Si estamos trabajando con centímetros, pues serán centímetros o metros si los valores están en metros. Y listo. De esta forma tenemos el lado B. Vamos ahora a encontrar el otro lado que nos falta, el lado A o el cateto A. También vamos a usar el ángulo de 34, ya que es el único que tenemos. Ahora, vamos a buscar una función que relacione el lado A, que sería el cateto adyacente a este ángulo. Acuérdense que adyacente es el que está al lado, ¿ya? Y opuesto el que estaba al frente, que ya ocupamos el cateto B. Entonces, vamos a usar coseno. Coseno de 34, coseno de este ángulo de aquí, es igual al cateto adyacente, o sea, A, que no tenemos, dividido para la hipotenusa, que es 5. Entonces, pasamos por acá. Coseno de 34 igual al cateto A sobre 5. Y realizamos el mismo proceso anterior. Como nos falta el valor de la A, que está acá arriba en el numerador, aplicamos la regla de 3, por lo cual la A pasa al lado izquierdo del igual y del lado derecho vamos a multiplicar 5 por el coseno de 34, quedándonos de esta manera. A igual 5 por el coseno de 34. Ubicamos esos valores en la calculadora y nos arroja un valor de 4,15. Por lo tanto, la A mide 4,15, la B mide 2,79 y por aquí ya podemos ir comprobando si los valores obtenidos son correctos, ya que ninguno de los catetos puede ser mayor que la hipotenusa. O sea, ni la A ni la B pueden medir más de 5, ¿ya? Siempre deben medir menos. Entonces aquí tenemos B, 2,79, es menor que la hipotenusa. Y el cateto A, 4,15, también es menor que la hipotenusa. Con esto hallamos los dos lados, los dos catetos, A y B. Por último, nos falta hallar el ángulo A, el ángulo de acá. Para eso, vamos a usar también una función trigonométrica. Un consejo. Una vez que ya tenemos los tres lados, los tres valores A, B y C de los lados del triángulo, podemos usar cualquier función trigonométrica. Podemos usar seno, coseno o tangente. No hace falta, ¿no? Podemos hallar cualquiera. Pero, por lo general se acostumbra a usar la tangente para hallar un ángulo, ¿ya? Cuando no tengamos la hipotenusa. Por ejemplo, para hallar el ángulo A, vamos a usar la tangente, y aquí ponemos tangente del ángulo A, de este ángulo de aquí. Ponemos A cuando no se conoce el valor numérico, el valor de este ángulo, ¿no? Entonces usamos tangente de A. La tangente es igual al cateto opuesto, que está aquí al frente del ángulo A, que es la A, sobre el cateto adyacente, pues que obviamente sería la B, ya que la hipotenusa es la C y no se utiliza en la tangente, ¿no? Entonces, tangente del ángulo A, cateto opuesto, A minúscula, sobre cateto adyacente B. Nos quedaría tangente de A igual A sobre B. Como ya tenemos los valores previos, entonces ponemos igual. La A es 4,15 y la B es 2,79. Procedemos a dividir estos valores, ¿no? 4,15 dividido para 2,79 y ponemos tangente de A igual al resultado de la división, 1,487. Pueden poner todos los decimales, ya que mientras menos decimales pongan, el valor va a variar un poco, ¿no? De preferencia usar todos los decimales. En la calculadora pueden usarlos todos. Aquí por motivo de escritura y de espacio hemos escrito solamente 3 decimales, ¿no? Pero se deben usar todos los decimales. Ahora aquí. El siguiente paso para encontrar el ángulo A
es despejar esta A, así como en las ecuaciones despejamos la X. Aquí vamos a despejar el ángulo A. Por lo cual, esta función tangente pasamos al otro lado. Pero, las funciones trigonométricas pasan al otro lado de la ecuación a realizar la función inversa. ¿Ya? No vamos a escribir cotangente, sino que vamos a escribir tangente a la menos 1. Esto en la calculadora se saca o se aparece presionando la tecla Shift, que está en la parte superior izquierda, y presionando tangente. Con esto obtenemos tangente a la menos 1 y se nos abre un paréntesis donde vamos a colocar el valor obtenido de la división anterior. Entonces, A va a ser igual a la tangente inversa de 1,487 y presionamos igual. En la calculadora nos da un valor de 56,09 grados. Y listo. De esta manera, o si queremos solo con números enteros, 56 grados, ¿no? 56. ¿Qué es lo que faltaría aquí para completar 90 entre el ángulo A y el ángulo B? Aquí tenemos 34 y el ángulo que faltaría acá sería de 56 exactos para completar 90. También se puede hacer de esa manera. Si no quiero hacer este proceso y ya tengo un ángulo agudo, en este caso 34, también puedo hallar el otro ángulo simplemente restando. 90 menos 34 y nos da 56. Y me evito de hacer este proceso, ¿no? Listo, para que tengan en cuenta. De esta forma hemos encontrado todos los valores de este triángulo, ¿no? Tenemos el ángulo A, 56, el ángulo B, 34, el ángulo C, 90. La hipotenusa 5, el cateto A 4,15 y el cateto B 2,79. Continuamos. Ahora, cuando estemos trabajando con funciones trigonométricas, vamos a toparnos con problemas de este tipo, donde tenemos aquí una persona, que en este caso es el observador, que está observando o mirando, valga la redundancia, y aquí vamos a encontrarnos con las siguientes cuestiones. La línea horizontal de la vista del observador, que está aquí horizontal en línea recta, ¿ya? Se llama línea horizontal, y vamos a encontrarnos con los términos ángulo de elevación y ángulo de depresión. El ángulo de elevación, para hacerlo más sencillo, sería el ángulo con que cuando una persona alza la mirada para observar algo que está arriba. Entonces, ese ángulo de visión que se mide desde la línea horizontal hasta la línea de observación, que es hasta donde alce la mirada, ese ángulo se llama ángulo de elevación. Por otro lado, cuando yo estoy aquí en una parte alta o estoy de pie y quiero mirar hacia abajo para observar algo que está en el piso y bajo la mirada o bajo la vista, ese ángulo que se forma entre la línea horizontal y la línea de visión ahora hacia abajo se llama ángulo de depresión, ¿no? No olvidemos. Ángulo de elevación, el que se forma cuando alzo la vista o alzo la mirada. Y ángulo de depresión cuando miro hacia abajo, ¿no? Ese ángulo medido desde la horizontal o la línea de horizonte, medido hacia arriba o hacia abajo, se llaman pues ángulo de elevación y ángulo de depresión respectivamente, ¿no? Seguimos. Por ejemplo, acá tenemos las definiciones. Ángulo de elevación nos dice, es el ángulo formado entre la línea horizontal o la línea de horizonte del observador, que sería cuando yo estoy mirando en línea recta, mirando de frente, ¿no? Lo que miro justo enfrente, recto o horizontal, ese se llama línea de horizonte. Entonces, repetimos. El ángulo de elevación es el ángulo formado entre la línea horizontal del observador y la línea de visión hacia un objeto ubicado por encima del ojo del observador, o sea, por encima de la línea de horizonte, ¿no?
Y por acá tenemos, se utiliza cuando se mira hacia arriba para ver un objeto, lo que explicamos anteriormente. Por otro lado, el ángulo de depresión, como podemos ver aquí en esta imagen, es el ángulo que se forma entre la línea horizontal del observador y la línea de visión hacia un objeto que está situado por debajo de la línea del observador, ¿ya? O sea, cuando miramos algo que está en la parte de abajo, ¿no? Dice, se usa cuando se mira hacia abajo para observar un objeto, ¿no? Listo. Entonces, ese ángulo medido se llama ángulo de depresión. Y finalmente, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en esta clase. Tenemos un controlador aéreo, dice, observa un avión que se aproxima al aeropuerto desde la torre de control que está situada a 50 metros sobre el nivel del suelo. Entonces el observador no está en el suelo, sino está a 50 metros de altura, ¿no? Dice, se mide un ángulo de elevación de 30 grados desde la torre de control, desde aquí donde está el observador, y hasta el avión, ¿ya? Entonces, aquí está el observador, aquí sería la línea de horizonte, rectito por aquí, y un ángulo de elevación de 30 grados, ¿no? Aquí se forma el triángulo rectángulo. Entonces, línea de horizonte, desde aquí, donde está el observador, 30 grados de elevación hacia arriba, ¿ya? Hasta llegar al avión, y nos dice, si la distancia en línea recta desde la torre hasta el avión es de 800 metros, ¿ya? Si la distancia en línea recta desde la torre del avión, desde aquí, desde aquí, hasta el avión, entonces esta diagonal, que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo, rectángulo, es 800 metros. Nos pregunta, ¿a qué altura sobre el suelo se encuentra el avión? Entonces, primero vamos a trazar este triángulo rectángulo aquí, entre la línea horizontal del observador, a esta altura de la torre, la diagonal, que es la línea medida en línea recta desde la torre hasta el avión, que sería la hipotenusa y mide 800 metros, y aquí trazamos esta línea que vendría a ser la altura, desde la torre hasta el avión, esta altura de aquí, ¿no? La otra altura de 50 metros la dejamos para más luego. Entonces, una vez que tenemos este triángulo imaginario aquí, vamos a encontrar esta altura. Recordemos que en los triángulos rectángulos tenemos catetos e hipotenusa. Entonces, vamos a representar. Aquí tenemos el ángulo de 30. Esta es la hipotenusa. Si este es el ángulo con el que voy a trabajar, este lado es el cateto adyacente y este que está acá al frente del ángulo de 30 es el cateto opuesto. Si yo tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa, voy a usar una función trigonométrica que relacione el cateto opuesto con la hipotenusa. Y esa función es la función seno. Entonces ponemos seno de 30 de este ángulo de aquí igual al cateto opuesto, que está representado con la letra H o altura, dividido para la hipotenusa, que es 800 metros. Realizamos aquí la regla de 3 de hace un momento, para lo cual esta H viene al lado izquierdo y estos dos valores se multiplican, ¿no? Recuerden que ponemos 800 por el seno de 30 en la calculadora y nos da un valor de 400 metros. Entonces, este valor de aquí o esta altura, desde aquí, la línea horizontal del observador, hasta el avión es de 400 metros. Ahora, la pregunta es, ¿a qué altura sobre el nivel del suelo se encuentra el avión? Recordemos que el observador no está en el suelo, sino está a 50 metros de altura. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar las dos alturas, ¿no? Los 400 metros que hallamos, más los 50 metros de la altura de la torre, y nos daría una altura de 450 metros. Entonces,
el avión está a 450 metros sobre el piso, ¿no? O sobre el suelo. Y listo. Siguiente problema. Tenemos otro similar. Por acá tenemos un avión, un helicóptero, perdón, que está volando a 90 metros de altura del suelo. Ahora sí, del suelo. Dice, luego, logra distinguir una ciudad con un ángulo de depresión de 24 grados. Pregunta, ¿a qué distancia de la ciudad se encuentra? Entonces, tenemos por aquí el helicóptero a 90 metros de altura y nos dice que observa una ciudad con un ángulo de depresión de 24 grados. Entonces, ¿quién observa? Pues el piloto. El piloto está aquí en el avión. Trazamos la línea de horizonte o la línea horizontal en la parte de aquí arriba. Y a partir de ahí medimos el ángulo de 24 grados hacia abajo, ¿no? Aquí tenemos el ángulo de 24, el ángulo de depresión. Y también trazamos esta hipotenusa, que sería desde el avión hasta acá la ciudad, ¿no? Esta diagonal sería la hipotenusa. Esta altura de 90 metros que hay de aquí hasta el suelo es la misma que hay de aquí hasta acá. Aquí tenemos dos triángulos, rectángulos, pero son los mismos. Solo que el uno está, digamos, al horizontal y el otro está al revés, ¿no? Pero son los mismos. Este 90 es el mismo valor que el de acá. Entonces tenemos 90, aquí tenemos la hipotenusa, acá tenemos el ángulo de 24. Vamos a trabajar con este triángulo superior. Y nos dice a qué distancia de la ciudad se encuentra. Recordemos que la medida que hay desde el helicóptero hasta acá, hasta la ciudad, pero en la parte superior, es la misma que de aquí hasta acá. La misma medida desde el suelo o desde el aire, ¿no? Entonces trabajamos con este triángulo superior. Si tengo el ángulo de 24, tengo este lado que sería el cateto opuesto del 24, cateto opuesto, y me pide hallar este cateto de aquí, que sería el cateto adyacente, ¿ya? Donde tengo la X. Voy a buscar una función trigonométrica que relacione el ángulo con el cateto opuesto y con el cateto adyacente. Esa función es la función tangente. Entonces, tangente de 24, de este ángulo de 24, es igual al cateto opuesto, que es 90, sobre el cateto adyacente que no tengo y que es X. Por acá tengo tangente de 24 igual a 90 sobre X. Recuerden que para resolver esto tengo que tener dos valores, aquí el 24 y el 90, para hallar el tercero que me falta. Y cuando tenga esto, aplico los productos cruzados o la regla de 3, pero ahora me falta el de acá abajo. Cuando me falta el valor de aquí del denominador y hago los productos cruzados, lo único que voy a hacer es cambiar de lugar. La X voy a poner acá donde está la tangente de 24 y la tangente de 24 voy a colocar donde estaba la X. Eso es todo. Entonces me queda X igual a 90 sobre o dividido la tangente de 24. Colocamos en la calculadora y dividimos 90 dividido para la tangente de 24 y me va a dar un valor de 202,14 metros. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra el helicóptero de la ciudad? Pues a 202,14 metros. Y listo. Con esto, con este ejercicio, hemos terminado la clase de funciones trigonométricas. Muchas gracias por su atención.